Gato callejero, invade la habitación de la hija del billonario en coma. Y lo que hace sobre su pecho, deja al doctor y al propio millonario sin palabras. Antes de seguir con la historia, comenta desde donde nos estás viendo y dime. ¿Tú dejarías que el gato se quede o lo sacarías del hospital? Porque después de leer esto, no volverás a mirar a un gato igual. Las luces del hospital privado San Elías titilaban con un zumbido débil. Eran las 2:46 de la madrugada, y la lluvia caía como un lamento sobre los ventanales del piso 17. Los pasillos estaban vacíos. Solo una cámara encendida, una enfermera somnolienta, y un gato. Un gato callejero, empapado, con el pecho blanco y el lomo anaranjado, apareció por el ducto de ventilación de la unidad intensiva. Nadie supo cómo entró, ni cómo subió hasta ese piso. Pero lo que sí se sabe, es que fue directo a la habitación 1703. Ahí estaba Emma Alvarenga, hija del magnate Leonardo Alvarenga, de 10 años. Conectada a máquinas, inmóvil, después de 3 meses en coma tras un accidente de helicóptero. Los médicos habían perdido toda esperanza. Su padre pagaba millones solo para mantenerla con vida. Pero aquella noche, la esperanza no vino de la ciencia. Vino en forma de gato. El animal saltó al pie de la cama, moviendo la cola con cautela. Se acercó al rostro de la niña, olfateó las sábanas. Y finalmente se acostó sobre su pecho. El monitor cardíaco, antes constante, emitió un bip irregular. Luego otro. Y otro. Las líneas en la pantalla empezaron a moverse de forma diferente. El doctor de guardia, que revisaba registros en otra sala, levantó la mirada. ¿Qué demonios? Corrió hacia la habitación, y al abrir la puerta, se congeló. El gato estaba sobre la niña. Su pata delantera se apoyaba justo sobre el corazón de Emma. El aire se volvió pesado, y el sonido del monitor cardíaco retumbó en la habitación. El doctor jadeó. ¡Por Dios! ¿Qué está haciendo ese gato? En ese momento, otro hombre entró corriendo. Traje oscuro, rostro de piedra, pero ojos que delataban noches sin dormir. Era Leonardo Alvarenga, el padre. Sus pasos se detuvieron al ver la escena. El gato lo miró directamente. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El doctor, temblando, se cubrió la boca. Señor Alvarenga, yo, no entiendo. Los signos vitales, están subiendo. Leonardo se acercó despacio. El gato seguía ronroneando, como si supiera exactamente lo que hacía. Y cuando Leonardo extendió su mano para apartarlo, algo lo detuvo. Una medallita metálica colgaba del cuello del animal, golpeando suavemente el pecho de la niña. Leonardo la tomó. Estaba vieja, abollada, con un grabado diminuto. Para L.A., prometí volver cuando ella me necesitara. Leonardo se quedó helado. Esas eran las iniciales de su esposa, Elena Álvarez, desaparecida 5 años atrás en un accidente aéreo sobre el Pacífico. Nunca hallaron su cuerpo. Solo un fragmento del fuselaje, y esa medalla. El corazón de Leonardo comenzó a latir con fuerza. No, no puede ser. El gato levantó la cabeza, y maulló con un sonido tan humano, tan extraño, que el doctor retrocedió. En la pantalla, el electrocardiograma subió un pico alto. Emma movió un dedo. Apenas 1 milímetro. Pero lo suficiente para que todos lo vieran. ¡Dios mío! Gritó el doctor. Ha respondido. Ha movido la mano. Leonardo cayó de rodillas. Las lágrimas le nublaron la vista. Y el gato, simplemente siguió ronroneando, como si esperara que su presencia fuera entendida. El doctor intentó acercarse para retirarlo, pero el animal bufó con una fuerza inusual. El sonido fue tan grave, tan vibrante, que hizo temblar incluso las máquinas. Y justo cuando parecía calmarse, el gato saltó de la cama. Se detuvo junto a la ventana, y con una agilidad imposible, desapareció entre la lluvia. Leonardo corrió hacia el cristal, pero lo único que vio fue la silueta del gato perdiéndose en la noche. En la cama, Emma respiraba con más fuerza. El monitor mostraba un ritmo estable,
y una leve sonrisa se formó en su rostro dormido. El doctor se quedó sin habla. Señor Alvarenga, lo que vi no tiene explicación científica. Leonardo apretó la medalla en su puño. Tal vez, no todo necesita una explicación científica. Pero al girarla, notó algo más. Detrás de la inscripción, había un símbolo grabado con láser. Uno que había visto una sola vez en su vida. El emblema de Helix Core, la empresa biotecnológica que él mismo había cerrado después de la desaparición de su esposa. Su respiración se cortó. ¿Por qué tendría Elena esto? El doctor lo miró, confundido. Leonardo no respondió. Solo miró la cama de su hija, y susurró. Prometiste volver, y lo hiciste, ¿verdad? El reloj del hospital marcaba las 3:17 de la mañana. La tormenta afuera se había convertido en un rugido constante. El agua golpeaba los ventanales del piso 17, mientras los relámpagos iluminaban el rostro confundido del magnate Leonardo Alvarenga. Tenía la medalla entre las manos. El pequeño objeto, húmedo y sucio, parecía arder. El grabado con el símbolo de Helix Core era inconfundible. Una espiral doble, cruzada por una línea quebrada, como un ADN fragmentado. Helix Core había sido su propio laboratorio genético, el más avanzado del país, hasta que un escándalo lo destruyó. Todo empezó con un accidente interno que dejó varios científicos muertos. Entre ellos, su esposa Elena Álvarez, jefa de bioingeniería, quien desapareció el mismo día del colapso. Él juró que nunca más volvería a pronunciar ese nombre. Hasta que un gato con su medalla apareció sobre el cuerpo de su hija. Leonardo caminó de un lado a otro de la habitación, sin apartar la mirada del collar. El doctor lo observaba en silencio. El sonido del monitor de Emma se mantenía estable, con leves fluctuaciones que parecían responder al movimiento del padre. Como si la niña escuchara algo o alguien. «Doctor», dijo Leonardo finalmente, sin apartar la vista del gato que se había ido, ¿podría ser que ese animal haya tenido algo que ver con esto? El médico, incrédulo, respondió. No hay registro de nada así. Ningún estímulo físico o auditivo había provocado reacción hasta ahora. Y, sin embargo, después de la presencia de ese gato, sus constantes vitales aumentaron un 15%. Eso no tiene sentido. Nada en esta vida tiene sentido hasta que lo descubrimos, susurró Leonardo. Sus manos temblaban. La medalla pesaba como una piedra. Y dentro de ella, oculto entre dos capas metálicas, encontró algo más, un microchip sellado con resina transparente. Sacó su teléfono, lo escaneó. El sistema biométrico no reconocía el formato. Pero el nombre del archivo sí apareció en pantalla. Proyecto Renacer-Elena-A. V4. Leonardo sintió que el corazón se le detenía. El doctor se acercó. ¿Qué es eso? Leonardo guardó el chip en su bolsillo. Algo que creía haber enterrado hace años. Al amanecer, mientras el sol apenas rompía entre las nubes, Leonardo salió del hospital. El gato no estaba. Solo un charco bajo un rosal, y un rastro de huellas mojadas que desaparecían en la calle. Su chofer lo esperaba en el auto negro. Pero Leonardo no subió. En cambio, ordenó con voz baja y temblorosa. Llévame al antiguo edificio de Helix Core. El chofer lo miró por el retrovisor. ¿Está seguro, señor? Ese lugar fue clausurado. Justamente por eso. El complejo Helix Core se levantaba en las afueras de la ciudad, rodeado de alambrados oxidados y torres vacías. Había sido el orgullo de su esposa, un templo de ciencia y de secretos. Leonardo atravesó la verja rota y caminó por el pasillo principal, cubierto de polvo y recuerdos. Las luces parpadeaban. Las paredes aún tenían carteles con su eslogan. Jugamos a ser dioses, porque alguien tenía que hacerlo. Esa frase, pronunciada por Elena en la inauguración, lo había obsesionado por años. Llegó hasta el laboratorio central. Una puerta con código biométrico. Colocó su mano sobre el lector. El sistema, milagrosamente, aún tenía energía residual. Un pitido agudo. Y la puerta se abrió.
Dentro, el aire estaba helado. Monitores apagados, cápsulas de contención vacías, tubos de vidrio rotos. Y al fondo, una luz verde parpadeando. Leonardo se acercó. Un único monitor seguía encendido, cubierto de polvo. Tecleó el código personal de Elena, que aún recordaba por costumbre, EAV 0912. La pantalla cobró vida. Archivos antiguos comenzaron a desplegarse. Entre ellos, uno que coincidía con el chip. Proyecto Renacer. Abrió el archivo. Y lo que leyó lo dejó helado. El sujeto muestra una respuesta neuronal, única a estímulos no humanos. Posibilidad de transferencia bioenergética, a través de frecuencia felina. La conexión madre-hija podría ser el puente definitivo. Si esto funciona, nadie tendrá que morir para siempre. Leonardo dio un paso atrás. No, no puede ser. El archivo continuaba con notas de voz grabadas por Elena. Leo, si estás leyendo esto, significa que todo salió mal. El accidente fue provocado. No confíes en ellos. Helix Core no buscaba curar, buscaba reanimar. Si algo me pasa, sigue las señales. El vínculo no se ha roto. Búscalo, el gato blanco y naranja. Lo llamé Mila 2. Y dentro de él, guardé la última parte de mí. Leonardo sintió que las rodillas le fallaban. El archivo terminaba con un código hexadecimal y una fecha. 13 de octubre de 25, despertar. Era hoy. En ese momento, un sonido lo sobresaltó. Un maullido. Débil, pero inconfundible. Leonardo levantó la mirada. En el marco de la puerta, iluminado por la luz verde del monitor, estaba el gato. Empapado, con el mismo collar. Lo miraba fijamente. Mila, susurró él. El gato se acercó lentamente. Sus ojos parecían brillar con una inteligencia casi humana. Se detuvo frente a Leonardo, y dejó caer algo de su boca. Una llave USB cubierta de barro. Leonardo la recogió, temblando. ¿Qué eres tú? El gato lo observó unos segundos, luego se dio la vuelta, y salió corriendo hacia la oscuridad del pasillo. Leonardo intentó seguirlo, pero el animal desapareció entre las sombras, dejando solo el eco de sus pasos. Con el pulso acelerado, insertó la memoria en el monitor. Un nuevo archivo apareció. Proyecto Renacer, su proceso Emma. Las imágenes comenzaron a reproducirse. Videos del laboratorio, registros médicos, y una cápsula transparente, con una niña dentro. Una niña idéntica a su hija. Pero grabada 5 años antes de su nacimiento. Leonardo retrocedió horrorizado. No, no, esto no puede ser real. Una voz femenina, la de Elena, habló en el audio. Ella es nuestra oportunidad, Leo. La niña que soñamos, pero que el mundo aún no entendería. Si me pasa algo, protégela. Y si un día un gato se acuesta sobre su pecho, significa que mi alma ha vuelto a buscarla. Leonardo cayó de rodillas. Las lágrimas cayeron sobre el suelo polvoriento. Su esposa había creado algo que iba más allá de la ciencia. Y ahora, su hija estaba viva gracias a ello. Mientras tanto, en el hospital, los monitores de Emma comenzaron a sonar con fuerza. Los médicos corrieron. Sus ojos se abrieron apenas, y una voz débil escapó de sus labios. Mamá. La enfermera Marcela, que estaba a su lado, se llevó la mano a la boca. Y en la ventana, bajo la lluvia, el gato observaba todo. Su pelaje brillaba con un tono dorado, y por un instante, el reflejo en el cristal mostró algo imposible. El rostro sonriente de una mujer. Elena. El pasillo del hospital seguía en silencio, pero en la habitación 407 el aire se sentía diferente, más tibio, más vivo. El gato, ese callejero de pelaje blanco y dorado, seguía inmóvil sobre el pecho de la joven en coma. Su respiración, antes imperceptible, se volvía ahora un suave vaivén, acompasado con el subir y bajar del animal. Los monitores comenzaron a emitir un pitido constante, más firme, más rápido. El doctor,
aún con la mano sobre la boca, se acercó con cautela. Imposible, murmuró, revisando los signos. Está respondiendo. El gato levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, de un verde dorado, brillaban con una intensidad que nadie en la sala podía explicar. Luego, bajó la mirada hacia la joven, como si la vigilara, o la cuidara. El padre, un hombre de traje gris y rostro agotado, cayó de rodillas. «Lucía», susurró con la voz rota. «¿Eres tú?» El monitor cardíaco dio una señal más fuerte. El doctor corrió hacia la máquina. «Tenemos respuesta neurológica. Está reaccionando al estímulo». Pero lo extraño no era solo eso. En las cámaras de seguridad del hospital, que más tarde revisarían, el gato no aparecía entrando. Nadie lo había visto cruzar la puerta principal. Nadie sabía cómo había llegado a la habitación. La enfermera se acercó al padre y dijo con voz temblorosa: «Señor, ese gato lleva días rondando el hospital. Pero siempre se queda cerca del ala de cuidados intensivos». El hombre la miró, confundido. «¿Días?» «Sí», respondió ella. «A veces se sienta en las ventanas, como si esperara a alguien. Nunca deja que nadie lo toque». El gato volvió a recostarse sobre Lucía. Su respiración se sincronizó nuevamente con la de ella. El doctor apagó la linterna con la que revisaba sus pupilas, y por un instante, juró haber visto una lágrima resbalar por la mejilla de la joven. El silencio se hizo profundo. El padre extendió la mano, temblando. «Si puedes oírme, hija, si estás ahí». Y entonces, ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. El gato abrió la boca, y de ella salió un leve maullido. Pero no era un sonido común. Era un tono prolongado, vibrante, casi humano, como si llorara. El monitor registró un pico. El doctor retrocedió. Lucía movió los dedos. Un suspiro llenó la sala. El padre se abalanzó hacia ella, sollozando. «Lucía. Mi niña». Los ojos de la joven temblaron, y lentamente, entre un parpadeo y otro, una palabra brotó apenas audible de sus labios secos. «Mamá». El doctor gritó. «Está despierta». El gato saltó de su pecho, y bajó de la cama con elegancia. Se quedó a los pies de ella, mirándola en silencio, y luego caminó hacia la puerta, como si su tarea hubiera terminado. «Atrapen a ese gato», dijo una enfermera. «Hay que saber de dónde vino». Pero cuando la puerta se abrió, el pasillo estaba vacío. No había nadie. Solo un leve olor a jazmín, que se esparció en el aire, igual al perfume que solía usar la madre de Lucía antes de morir. El padre la abrazó con lágrimas en los ojos, mientras ella, aún débil, preguntaba en voz baja: «¿Dónde está el gatito que me despertó?» Nadie respondió. El doctor miró por la ventana, y vio algo en el tejado del hospital. Una silueta dorada, iluminada por la luna, que los observaba desde lejos antes de desaparecer entre las sombras. Y desde ese día, en la habitación 407, cada noche se escucha un leve ronroneo cuando alguien lucha entre la vida y la muerte. Como si aquel gato todavía vigilara. Como si esperara al próximo corazón que necesite volver a latir. La lluvia había cesado, dejando la ciudad empapada, y brillando bajo los primeros rayos de un sol pálido. Leonardo caminaba de regreso al auto, con Lucía todavía sostenida por las enfermeras mientras ella intentaba articular palabras que no encontraba. Cada paso que daba lo hacía recordar a Elena, su esposa desaparecida, y el secreto que ahora parecía haberse materializado en forma de gato, y de su hija despertando del coma. El chip que Mila II había dejado en la memoria de Helix Core ardía con información que él apenas comprendía. Leonardo no sabía si la ciencia de Elena, combinada con lo imposible que había ocurrido en la habitación 407, era milagro o resultado de un experimento que él mismo había aprobado y olvidado. La sensación era abrumadora. Esperanza, miedo y culpa se mezclaban en cada latido de su corazón. De vuelta en la mansión, Leonardo se encerró en su estudio. La ciudad estaba silenciosa, como si supiera que algo fundamental estaba cambiando. Con manos temblorosas,
conectó la USB a su computadora privada y comenzó a examinar los archivos. Había cientos de registros médicos de su hija, desde antes de nacer, anotaciones sobre frecuencia cardíaca, actividad cerebral, estimulación felina, y algo más inquietante, fórmulas que parecían manipular campos energéticos invisibles, vinculando la conciencia humana con animales específicos. Cada línea estaba firmada con las iniciales de Elena. De pronto, un correo cifrado apareció en la pantalla. Si estás leyendo esto, significa que los secretos aún no te han encontrado. No confíes en nadie fuera de tu familia. Sigue a Mila 2. Leonardo cerró los ojos y respiró profundo. No había margen para la duda. Mila 2, aquel gato que parecía ordinario, era el hilo que unía su pasado con el futuro de su hija. Y de alguna manera, también con su esposa desaparecida. Al anochecer, mientras Lucía dormía en su habitación, Leonardo revisaba las cámaras de seguridad de la mansión. Un movimiento en el jardín llamó su atención, la silueta familiar del gato. No estaba solo. Otro felino, completamente negro, se acercaba a Mila 2. Los dos gatos se olfatearon, se entrelazaron y luego desaparecieron como sombras hacia la misma dirección, el antiguo laboratorio de Helix Core. Leonardo comprendió algo aterrador y excitante al mismo tiempo: los gatos no eran simples animales. Eran guardianes, mensajeros, y tal vez portadores de algo que podía alterar la vida misma. A la medianoche, Leonardo, con Lucía dormida bajo su cuidado, tomó una chaqueta, el chip de Elena, y salió hacia Helix Core. El complejo estaba desierto, pero algo en el aire, un aroma metálico mezclado con el recuerdo de Jazmín, le hizo acelerar el paso. Cada puerta que abría, cada pasillo que recorría, lo llevaba más cerca de lo que Elena había llamado el puente definitivo. Al llegar al laboratorio central, notó un ligero resplandor azul proveniente de uno de los viejos contenedores de contención. Se acercó lentamente, y allí, como suspendido en el aire, flotaba un líquido brillante, casi etéreo. Dentro, un holograma comenzó a formarse. Era Elena. Su voz, clara y firme, resonó. Leo, si has llegado hasta aquí, significa que has seguido las señales correctamente. No todo lo que ves es lo que parece. El proyecto Renacer no solo despertó a Lucía. Creó un vínculo que trasciende la vida y la muerte. Mila 2 no es solo un gato, es el guardián de esa conexión. Ahora depende de ti protegerla y terminar lo que empezamos. Leonardo quedó inmóvil. Las lágrimas brotaron de nuevo, mezcladas con una mezcla de incredulidad y alivio. Lucía, dormida en casa, estaba viva gracias a todo esto, y sin embargo, la sensación de que algo más grande estaba por ocurrir lo atenazaba. El laboratorio estaba en silencio, pero el sonido de un maullido familiar rompió la quietud. Leonardo giró la cabeza, y vio que Mila 2 estaba allí, observándolo con ojos que parecían comprenderlo todo. Se acercó al felino y, con la mano temblorosa, lo acarició. El gato no hizo un movimiento común. Emitió un ronroneo profundo, casi como un lenguaje, y Leonardo sintió que, de alguna forma, Elena estaba comunicándose a través de él. De repente, las luces parpadearon violentamente. En la pantalla, nuevas coordenadas aparecieron, una localización desconocida fuera de la ciudad, marcada con el nombre, Origen. Leonardo comprendió que esto apenas comenzaba. Lo que había logrado despertar en su hija, y el vínculo que Mila 2 representaba, eran solo la primera pieza de un rompecabezas que Elena había dejado para él. Una pieza que, si caía en las manos equivocadas, podía desatar un poder que nadie estaba preparado para controlar. Con Mila 2 a su lado, Leonardo salió del laboratorio, decidido a seguir la siguiente pista. Sabía que cada segundo contaba, y que el tiempo para proteger a su hija y entender el legado de Elena se estaba acabando. En la distancia, sobre un tejado, otro par de ojos brillaba. Negros. Observando. Esperando. El juego apenas comenzaba. La noche había caído por completo sobre la ciudad. Las luces de los edificios brillaban difusas bajo una neblina ligera, y el aire olía a tierra mojada después de la tormenta. Leonardo condujo en silencio,
con Mila II acomodado sobre su regazo. La pequeña Lucía dormía en la parte trasera del auto, su respiración tranquila contrastaba con la tensión que él sentía. Cada paso que daba lo acercaba a lo desconocido, la localización marcada como origen, el misterio que su esposa había dejado como legado, y la certeza de que no estaba solo. El GPS del auto no reconocía las coordenadas. Era como si alguien hubiese creado un camino invisible solo para él. Leonardo miró al gato. ¿Qué nos espera allí, Mila II? Susurró, sin esperar respuesta. El gato maulló suavemente, como si entendiera. Sus ojos dorados brillaban en la penumbra del auto, reflejando la determinación y el miedo de su dueño. Después de más de una hora de trayecto por carreteras secundarias, rodeadas de bosques y llanuras desiertas, Leonardo llegó a un valle oculto. Entre los árboles, a media colina, se encontraba una estructura que parecía abandonada, un complejo subterráneo con torres de ventilación oxidada y luces de emergencia parpadeando débilmente. La palabra origen estaba grabada en la puerta principal, apenas visible bajo la herrumbre. Antes de abrir, Leonardo respiró profundo. Sacó el chip de Elena y lo insertó en un lector antiguo junto a la entrada. Un pitido agudo resonó, y la puerta se abrió lentamente, revelando un corredor iluminado por luces verdes tenues, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Dentro, el aire era frío, húmedo, con un leve olor metálico mezclado con algo indefinible, casi orgánico. Cables colgaban del techo, y cápsulas de contención vacías estaban alineadas a lo largo de las paredes. En cada una había rastros de polvo, y marcas de garras pequeñas, como si algo o alguien hubiese escapado hacía poco. Leonardo avanzó con cautela, hasta que un sonido lo hizo detenerse, un murmullo suave, casi un canto, que parecía provenir de lo más profundo del complejo. No era humano. Era, extraño, musical, hipnótico. Mila II se levantó y caminó delante de él, con la cola erguida y los ojos fijos en un punto al final del pasillo. Leonardo lo siguió, cada paso más lento que el anterior, hasta llegar a una cámara grande con paredes de vidrio reforzado. Allí vio algo que lo dejó sin aliento. Dentro de la cámara había una figura femenina, suspendida en un líquido brillante, conectada a una red de cables y sensores. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua, y su rostro mostraba una serenidad inquietante. La reconoció de inmediato, era Elena. No exactamente la Elena que conocía, sino una versión de ella que parecía haber trascendido la vida, atrapada entre lo físico y lo energético. Leo. La voz resonó desde la cámara, etérea. Has llegado. Sabía que seguirías las señales. Leonardo retrocedió, con las manos temblorosas. Elena. Pero, ¿cómo? Susurró, incrédulo. No me preguntes cómo, respondió ella. Pregúntate qué harás ahora. Lo que ves aquí es solo el principio. La conexión que Mila II y Lucía establecieron es la clave. Todo lo que he hecho, todo lo que he sacrificado, era para que esta generación tenga la oportunidad de corregir lo que Helix Core arruinó. Un estruendo metálico lo sobresaltó. Otra puerta se abrió al fondo del pasillo. Sombras se movían rápidamente, demasiado rápidas para ser humanas. Leonardo sintió un escalofrío, no estaban solos. Mila II. Exclamó. Haz algo. El gato maulló y, con una agilidad sobrehumana, saltó hacia los intrusos. Sus ojos brillaban, y una energía extraña comenzó a emanar de su cuerpo, como un halo dorado que hacía retroceder a los desconocidos. Leonardo apenas entendía lo que veía. Mila II estaba protegiendo algo más que a su hija. Estaba protegiendo un secreto que podía cambiar la historia. Los intrusos retrocedieron, dejando atrás un equipo de seguridad de Helix Core, hombres y mujeres vestidos con trajes negros, portando armas y dispositivos que parecían diseñados para contener algo más que seres humanos. Su líder se adelantó, un hombre de rostro cubierto por una máscara metálica. Señor Alvarenga, ha desobedecido nuestras órdenes. Sabemos lo que busca. Pero no permitirá que nadie interfiera. Leonardo sintió miedo, sí, pero también una furia imparable.
Con Mila II a su lado y la imagen de Elena flotando frente a él, supo que no podía retroceder. «Déjenla en paz», gritó. «Mi hija está viva gracias a esto». El líder rió con frialdad. Lo que su esposa comenzó, terminará como estaba planeado. Nadie, ni siquiera usted, decidirá su destino. Antes de que pudiera reaccionar, Mila II lanzó un maullido potente que hizo vibrar toda la cámara. Cables se movieron, luces parpadearon, y una energía cálida comenzó a envolver la cámara de contención donde Elena flotaba. Leonardo vio, incrédulo, como la figura de su esposa comenzaba a emerger del líquido, translúcida, brillante, casi tangible. El líder retrocedió, horrorizado. «Esto es imposible». «No es imposible», susurró Leonardo, mientras avanzaba con decisión. «Esto es amor. Y nunca podrán contenerlo». El gato saltó sobre Leonardo, y por un instante, la habitación se llenó de un brillo dorado. La tensión se cortó con un silencio absoluto. La figura de Elena salió por fin de la cámara, y aunque seguía etérea, se proyectó frente a Leonardo y Mila II, como si estuviera viva de nuevo, guiada por el vínculo que había dejado en su hija y en el gato. Leonardo extendió la mano, y Elena tomó su dedo con suavidad. «Leo, tenemos que terminar lo que empecé. Tenemos que proteger a Lucía, y descubrir la verdad detrás del proyecto Origen». Los intrusos estaban paralizados. Leonardo respiró profundo. Sabía que lo que vendría a continuación sería la prueba más grande de su vida, un enfrentamiento entre secretos, ciencia prohibida, y la fuerza de un amor que trascendía la muerte. Mila II maulló nuevamente, mirando a la oscuridad más allá del laboratorio. Algo se movía entre las sombras. Otra pieza del rompecabezas estaba por aparecer. Leonardo apretó los puños, miró a Elena y murmuró: «No dejaremos que nadie nos detenga». Y en la distancia, un reloj digital titiló: «0, comienza el origen». El corredor del laboratorio vibraba con la energía que emanaba de Mila II y de la figura de Elena. La luz dorada de los gatos se mezclaba con los destellos verdes de los monitores antiguos, creando un espectáculo surrealista que parecía desafiar las leyes de la física. Leonardo respiraba con dificultad, pero su determinación era firme. No permitiría que Helix Core reclamara lo que su esposa había creado. Los intrusos, paralizados por la manifestación de energía, comenzaron a reagruparse. El líder, aquella figura enmascarada, dio un paso al frente y activó un dispositivo que emitió un sonido agudo, capaz de interferir con el campo energético que rodeaba a Elena. Pero Mila II reaccionó al instante. Sus ojos se iluminaron más intensamente, y el maullido que emitió resonó en todo el complejo, haciendo que los cables vibraran y que las luces parpadearan con fuerza. Leonardo se lanzó hacia la cámara de contención de Elena. Con cada paso, sentía como el aire se cargaba de electricidad, como si el laboratorio entero respirara junto a ellos. La figura de Elena, etérea pero firme, extendió la mano hacia él, guiándolo hacia un pasillo oculto que él jamás había visto durante los años de Helix Core. «Este camino lleva al núcleo del proyecto Origen», dijo Elena con voz clara. «Allí se encuentra la verdad, Leo. Y también, la forma de proteger a Lucía. Pero no será fácil. Helix Core dejó guardianes, y secretos que incluso yo no esperaba que sobrevivieran». Antes de que Leonardo pudiera responder, una sombra se deslizó desde el techo. Dos figuras humanas se lanzaron al ataque, equipadas con trajes que parecían diseñados para resistir cualquier impacto. Leonardo esquivó por instinto, mientras Mila II saltaba frente a él, con un aura que parecía desmaterializar cualquier objeto que tocara. Cada maullido del gato emitía un pulso de energía que hacía retroceder a los atacantes. «Cuidado», gritó Elena desde el corredor oculto. «Cada segundo cuenta. Si no llegamos al núcleo antes de la medianoche, la conexión entre Lucía y el proyecto Renacer podría perderse para siempre». Leonardo avanzó, esquivando los ataques, mientras Mila II lanzaba ráfagas de energía controlada hacia los intrusos. Algo en la fuerza del gato era más que físico, era un puente entre lo humano y lo imposible, entre la vida y la conciencia de Elena.
Cada paso que daba lo acercaba a lo que su esposa había llamado el corazón del origen. Finalmente llegaron a una sala circular, más profunda que cualquier laboratorio que Leonardo hubiera visto. En el centro, un cristal gigante contenía un núcleo palpitante, emitiendo una luz azul intensa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que mezclaban ADN y geometría imposible, y en el suelo, cientos de tabletas de vidrio mostraban fórmulas que Leonardo apenas podía comprender. Elena habló con firmeza. Esto es lo que llamábamos el núcleo de conexión. Aquí es donde se transfiere la energía vital a través de un canal biológico, y donde Mila 2 juega su papel. La conexión madre-hija no es un accidente. Es el diseño final del proyecto Renacer. Leonardo se acercó al núcleo, y de repente, su pulso se aceleró. En las pantallas apareció un mensaje cifrado. Advertencia: no interferir. Riesgo de transferencia total. No hay tiempo, susurró Elena. Debemos activar el puente. Mila 2 necesita sincronizarse con Lucía, y tú, Leo, tú eres el catalizador humano. El gato saltó sobre la base del núcleo, y la luz azul comenzó a rodearlo, mezclándose con su aura dorada. Leonardo extendió sus manos hacia él, y sintió un calor extraño recorrer sus venas, como si su propia energía vital se conectara con la del gato y con la conciencia de Elena. Una corriente de imágenes pasó por su mente. Recuerdos de Lucía, de su hija dormida en la cama del hospital, de Elena creando cada fórmula y experimento, incluso del accidente que la había separado de él. Ahora Leo, gritó Elena. Transfiere la energía. Confía en Mila 2. Leonardo cerró los ojos, y concentró todo su ser en la conexión. Mila 2 maulló un sonido largo, vibrante, que parecía hablar un idioma desconocido pero comprensible. El núcleo comenzó a latir más rápido, y la luz azul se mezcló con un brillo dorado que llenó toda la sala. Los intrusos intentaron acercarse, pero la energía de Mila 2 y Leonardo los repelió, empujándolos hacia las paredes. Y entonces, el milagro ocurrió. Una figura diminuta apareció dentro del núcleo. Lucía, aún débil pero consciente, flotando en un campo de energía que parecía sostenerla en el tiempo. Sus ojos se abrieron lentamente, y un hilo dorado conectó su corazón con el de Mila 2, formando un lazo visible de luz pura que llenó la sala de un calor casi tangible. «Mamá», susurró Lucía, y su voz resonó en la conciencia de Leonardo y Elena a la vez. Elena sonrió, etérea, con lágrimas de luz recorriendo su rostro. «Leo, lo hemos logrado. El puente está activo. La transferencia está completa. Lucía está despierta, pero su vínculo con Mila 2 garantiza que nunca estará sola». El líder enmascarado retrocedió, impotente. «Esto no es posible», murmuró. «El proyecto es imposible para los que no creen en el amor», respondió Leonardo con voz firme, mientras tomaba la mano de Lucía y sentía como la energía dorada del gato se fusionaba con ella. Mila 2 maulló una última vez, y la luz dorada se concentró en Lucía, cubriéndola como un escudo protector. Los intrusos huyeron, dejando atrás equipos y dispositivos que chisporroteaban por la sobrecarga de energía. Leonardo, con Lucía a su lado, respiró profundo. «Nunca más volveré a subestimar a un gato», susurró, y Mila 2 se acurrucó en su regazo, ronroneando suavemente. El núcleo dejó de latir con fuerza, y la sala quedó en silencio. Solo la respiración de Leonardo, Lucía y el suave ronroneo de Mila 2 rompía la quietud. Pero en la distancia, un eco metálico resonó. Un mensaje apareció en una pantalla olvidada. «Esto es solo el comienzo. Proyecto Origen, fase 2 activada». Leonardo comprendió que la batalla apenas había comenzado. El futuro de su hija, de su esposa y del legado de Helix Core, dependía de cada decisión que tomara a partir de ese instante. Y afuera, entre las sombras, un par de ojos negros lo observaba, paciente, esperando su momento. El amanecer se filtraba entre los árboles que rodeaban el complejo Helix Core, tiñendo la neblina con tonos dorados y anaranjados. Leonardo sostenía a Lucía en sus brazos, sintiendo su respiración más firme que nunca. Mila 2 estaba a su lado, vigilante,
y sus ojos brillaban con un verde dorado que parecía leer cada pensamiento de su dueño. Sin embargo, la tranquilidad era engañosa. La fase 2 del proyecto Origen había sido activada, y Leonardo sabía que eso traería consecuencias que ni él ni Elena podrían prever. Al salir del complejo, su auto fue interceptado por una camioneta negra sin matrícula. Los intrusos de la noche anterior no eran los únicos que querían el proyecto. Un grupo nuevo apareció, científicos renegados, exmiembros de Helix Core que habían sobrevivido a la caída de la empresa y que estaban decididos a reclamar el poder de la transferencia bioenergética. ¡Al suelo!, gritó uno de ellos, armado con un dispositivo que parecía una pistola, pero que emitía pulsos eléctricos similares a los que había visto Leonardo en el laboratorio. Mila II saltó delante de Leonardo y Lucía, su pelaje brillando intensamente. Un maullido poderoso vibró por el aire, y una onda de energía recorrió la camioneta. Los atacantes retrocedieron violentamente, como si el aire mismo los empujara hacia atrás. Leonardo se levantó, con la determinación grabada en el rostro. «No tocarán a mi hija». El gato lo miró, y por un instante, Leonardo sintió que la conciencia de Elena hablaba a través de él: «Confía en nosotros. Este es solo el inicio del puente». La camioneta huyó, dejando tras de sí un rastro de humo azul eléctrico. Leonardo entendió que no podían confiar en nadie. La fase 2 del proyecto Origen estaba activando mecanismos que ni siquiera él comprendía del todo. Cada conexión bioenergética que Lucía establecía con Mila II parecía atraer a quienes querían aprovechar el poder de Helix Core. De regreso en la mansión, Leonardo cerró todas las puertas y ventanas. Lucía descansaba en su habitación, aún asimilando lo que había sucedido, mientras Mila II se acomodaba sobre su pecho, ronroneando con una intensidad que parecía protegerla de cualquier peligro. Leonardo comenzó a examinar los datos del chip nuevamente. Las fórmulas de Elena ahora tenían sentido parcial. Existían niveles de conexión que podían transferir no solo energía vital, sino también recuerdos, emociones, incluso destellos de conciencia. «Esto es más grande de lo que imaginé», murmuró. «No solo devolviste a nuestra hija, creaste algo que trasciende la vida misma». Mila II levantó la cabeza y maulló, como si entendiera la magnitud de sus palabras. Leonardo sonrió débilmente y acarició al gato. Sabía que la clave no estaba solo en proteger a Lucía, sino en comprender cómo controlar esta energía antes de que cayera en las manos equivocadas. Esa noche, mientras la ciudad dormía, una señal silenciosa cruzó el cielo. Un dron negro, apenas visible entre las nubes, rastreaba la mansión. Alguien había activado la fase 2 de manera remota, y Leonardo no podía ignorar que un enemigo mucho más organizado se acercaba. El teléfono sonó repentinamente. Era un mensaje cifrado de un número desconocido. «Señor Alvarenga, sabemos que ha despertado el puente. La fase final ha comenzado. Su hija y su esposa son la clave. No habrá margen de error». Leonardo apretó el teléfono con fuerza. Sabía que cada paso que daba a partir de ese momento pondría en juego no solo la vida de Lucía, sino también la esencia misma de Elena, atrapada en un plano entre lo físico y lo energético. «Mila II», susurró. «Preparémonos. Esto apenas comienza». El gato maulló, y por un instante, Leonardo creyó ver una chispa de luz que formaba el rostro sonriente de Elena en el aire. Luego, Mila II se levantó y caminó hacia la puerta principal, sus ojos dorados fijos en la oscuridad que los rodeaba. El tiempo se había detenido por un instante. La mansión, la ciudad, el mundo entero parecía esperar lo que vendría. Y Leonardo sabía, con cada fibra de su ser, que la batalla por el proyecto Origen apenas comenzaba. En el cielo, entre las sombras de los edificios, otra silueta felina apareció, completamente negra, con ojos que reflejaban inteligencia y malicia. No estaba sola. Detrás de ella, un grupo de figuras humanas se movía, sincronizado, dispuesto a reclamar aquello que Mila II protegía. El juego de poder, ciencia y milagro, estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. Y dentro de la mansión, Leonardo, Lucía y Mila II se preparaban para enfrentar lo imposible. La noche había caído de nuevo sobre la ciudad. En la mansión alvarenga,
Cada luz estaba encendida, pero el ambiente era silencioso, tenso. Leonardo observaba a Lucía dormir, su rostro aún marcado por el shock de lo sucedido, mientras Mila II descansaba a su lado, vigilante. Sin embargo, ambos sabían que la calma era solo un espejismo. La fase 2 del proyecto Origen estaba en marcha, y sus enemigos ya no eran solo intrusos aislados. Eran una organización entrenada, despiadada, que conocía cada secreto de Helix Core. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el mensaje no era cifrado. Era un video. La pantalla mostró un laboratorio clandestino, con luces rojas y cables expuestos. Una voz fría y sin rostro dijo: «Señor Alvarenga, felicidades por despertar a su hija. Ahora le pertenece el siguiente desafío. La fase 2 es solo el comienzo. Su gato, su milagro, es un recurso que codiciamos. Prepárese, porque pronto no solo su familia, sino su mundo entero, estará en juego». Leonardo apagó el teléfono con furia. Sabía que esto era personal. Y sabía también que no podía enfrentarlo solo. Debía buscar aliados. Personas que conocieran los secretos de Helix Core, sobrevivientes que, como Elena, entendieran que este poder no debía caer en manos equivocadas. Al amanecer, decidió acudir a alguien que había estado fuera de la historia durante años, Dr. Julián Rivas, el antiguo socio de Elena y de él, quien desapareció tras el escándalo de Helix Core. Se decía que Julián había sobrevivido, escondiéndose del mundo, protegiendo información que podía cambiar el rumbo de la fase 2. Leonardo viajó hasta un pequeño laboratorio abandonado en las afueras, guiado por coordenadas que Elena había dejado en sus notas. Mila II lo acompañaba, y su presencia era una mezcla de calma y alerta, como si supiera que la verdadera batalla estaba por comenzar. Cuando llegó, encontró a Julián. Estaba más envejecido, con la mirada cargada de secretos y culpa, pero al verlo a él con Lucía y Mila II, algo cambió en su rostro. «Leo, pensaba que nunca volverías a involucrarte», dijo Julián con voz cansada. «¿Quién qué es ella?» «Mi hija», respondió Leonardo, mostrando a Lucía y a Mila II. «Esto es lo que Elena dejó, y lo que Helix Core quiere robar». Julián palideció. Reconoció al instante la energía que emanaba de Mila II, y la conexión visible con Lucía. «No, esto es», susurró. «Esto es la culminación de todo. Si cae en manos equivocadas, nadie podrá detenerlo». Antes de que pudieran intercambiar más palabras, la entrada del laboratorio se iluminó con destellos rojos. Cámaras de seguridad improvisadas mostraban siluetas humanas acercándose, sincronizadas, entrenadas. No eran simples intrusos. Eran mercenarios bioingenieriles, expertos en contener cualquier forma de energía, incluso la que ahora protegía Mila II. Leonardo se puso frente a Lucía y Julián. «No hay opción. Tenemos que pelear». Mila II se erizó, y su pelaje dorado comenzó a brillar con más intensidad. Sus ojos lanzaban destellos que parecían atravesar las paredes, desintegrando cualquier dispositivo cercano. Un maullido potente resonó en todo el laboratorio, vibrando con fuerza sobrehumana. Los atacantes avanzaron, pero Leonardo, Julián y Mila II estaban preparados. Julián activó un dispositivo que Elena había diseñado años atrás, un escudo energético capaz de amplificar la conexión entre humanos y biocatalizadores felinos. La habitación se llenó de luz dorada y azul, formando un campo de protección alrededor de Lucía. «¡Cuidado!», gritó Julián. «Si rompen este escudo, todo lo que hemos hecho se perderá». Los mercenarios intentaron penetrar la barrera, disparando rayos y pulsos eléctricos. Mila II maulló, saltando de un lado a otro, desarmando cada dispositivo con energía concentrada. Leonardo sentía la respiración de su hija a través del campo, su pulso sincronizado con la del gato. Era un vínculo que nadie podía romper. Pero entonces, uno de los mercenarios logró acercarse sigilosamente. Su dispositivo emitió un pulso negro que afectó momentáneamente la conexión. Lucía gimió débilmente, y un hilo de energía escapó de su cuerpo hacia el suelo. «¡No!», gritó Leonardo, lanzándose hacia ella. En ese instante, Mila II reaccionó como nunca antes.
Saltó sobre el intruso, y su cuerpo emitió un destello dorado tan potente que cegó temporalmente a todos en la sala. El mercenario cayó inconsciente, y el resto retrocedió, atónito. Leonardo tomó a Lucía en brazos, abrazándola con fuerza. Julián observaba, respirando con dificultad. Esto no ha hecho más que comenzar, dijo. La fase 2 está activa, y hay más secretos que Elena dejó ocultos. El proyecto Origen no terminará hasta que alguien controle la transferencia completa de energía vital. Mila 2 ronroneó, y por un instante, Leonardo creyó ver un brillo que formaba la sonrisa de Elena sobre el pelaje del gato. Como si le dijera, estamos contigo. Esto solo es el inicio. En la distancia, un dron negro cruzó la noche, registrando cada movimiento. Una voz distorsionada resonó a través del dispositivo. Fase 2 detectada. Activando protocolo de contención total. Prepárense, susurró Leonardo, mientras miraba a su hija y al gato. Porque la verdadera batalla por el proyecto Origen apenas comienza. La noche se volvió más fría a medida que Leonardo, Lucía y Julián se preparaban para el enfrentamiento. Mila 2 permanecía inmóvil frente a ellos, sus ojos verdes dorados brillando con una intensidad que parecía cortar la oscuridad. Cada respiración de Lucía, cada latido de su corazón, estaba sincronizado con el gato, como si fueran un solo organismo vivo. El dron negro, que había sobrevolado la mansión y los alrededores del laboratorio, proyectó un haz de luz que iluminó el cielo. Desde él, una voz distorsionada habló, clara y autoritaria. Señor Alvarenga. Sus movimientos han sido monitoreados. La fase 2 del proyecto Origen es demasiado peligrosa para permanecer en manos humanas. Entreguen el catalizador, o habrá consecuencias irreversibles. Leonardo frunció el ceño. ¿Quién eres? Gritó. Si alguien toca a mi hija, juro que no quedará piedra sobre piedra. La voz respondió con calma, pero con una amenaza implícita. Soy quien garantiza que Helix Core cumpla su propósito. Los humanos solo han interferido hasta ahora. Pero la energía que poseen su hija y el gato es el verdadero Origen. No pueden controlarla. Deben entregarla. Julián murmuró, no son simples mercenarios. Esto es, alguien que ha reconstruido Helix Core en las sombras, y que ahora controla recursos y tecnología que ni siquiera Elena dejó documentados. Leonardo apretó los puños. Entonces no nos queda otra. Preparémonos para pelear. Mila 2, como si entendiera cada palabra, saltó sobre el núcleo improvisado que Julián había activado en el laboratorio. Una aura dorada comenzó a expandirse, fusionándose con la luz azul que protegía a Lucía. Cada pulso del corazón de la niña parecía intensificar la energía del gato, y de repente, el laboratorio vibró. Los monitores antiguos comenzaron a parpadear y emitir señales incomprensibles. Desde las sombras, las siluetas de los enemigos comenzaron a aparecer. No eran uno, ni dos, eran decenas, equipados con tecnología que parecía diseñada específicamente para neutralizar a Mila 2 y el vínculo madre-hija. Cada uno de ellos llevaba un brazalete que emitía pulsos electromagnéticos destinados a interferir con la energía biológica. «Disparen los inhibidores», ordenó la voz desde el dron. Leonardo sintió un dolor punzante en la cabeza. La interferencia comenzaba a afectar incluso su concentración. Julián gritó, «No permitan que rompan el enlace. Si lo hacen, Lucía podría perder la conexión, y Mila 2 podría entrar en sobrecarga». El gato emitió un maullido desgarrador, tan potente que hizo temblar las paredes. Un pulso de energía dorada recorrió la sala, desintegrando los inhibidores en cuestión de segundos. Los intrusos retrocedieron, pero no se dieron por vencidos. En ese instante, Lucía se levantó lentamente de los brazos de Leonardo. Sus ojos, ahora abiertos completamente, brillaban con la misma intensidad que los de Mila 2. Una corriente de energía visible, dorada y azul, conectaba a la niña con el gato. Su voz, aunque débil, resonó con fuerza sobrehumana. «No, pasarán». Los intrusos quedaron congelados, incapaces de avanzar.
Cada movimiento que intentaban hacer era detenido por una barrera invisible que emanaba del núcleo de energía. Leonardo se dio cuenta de algo increíble. Su hija no solo estaba despierta, estaba participando activamente en el control de la energía. Es la transferencia final, susurró Julián. Si Lucía aprende a manejar esto, podría convertirse en la clave para detener a cualquiera que intente manipular el proyecto Origen. En ese momento, un nuevo grupo apareció en la entrada del laboratorio, figuras encapuchadas, pero con un aura diferente. No eran enemigos, eran aliados de Helena. Científicos y bioingenieros que habían sobrevivido a la caída de Helix Core, y que ahora regresaban para proteger lo que la mujer había creado. Leonardo Alvarenga, dijo uno de ellos. La fase final no puede ser completada sin nosotros. El origen debe permanecer intacto. El gato ronroneó, y por un instante, Leonardo vio en su pelaje un reflejo que parecía humano, la sonrisa de Helena, aprobando cada movimiento. Mila II saltó hacia Lucía, y se acurrucó sobre su pecho, fusionando aún más sus energías. El laboratorio tembló. La fase 2 estaba activa en todo su esplendor, y por primera vez, Leonardo comprendió que no se trataba solo de proteger a su hija, sino de dominar un poder que podía cambiar el curso de la vida misma. Esto es solo el inicio, murmuró Leonardo, apretando la mano de Julián. Pero esta vez, no estamos solos. Afueras del laboratorio, en la oscuridad de la ciudad, los ojos de la figura detrás del dron brillaban. Observaba cada movimiento, cada chispa de energía. Su sonrisa era fría y calculadora. Sabía que el enfrentamiento real aún no había comenzado. Fase 2, activada, susurró. Pero lo que viene ahora es solo el principio del verdadero proyecto Origen. Y mientras el laboratorio brillaba con luz dorada y azul, Leonardo comprendió que cada decisión, cada acción, cada latido de Lucía y maullido de Mila II definiría el futuro del mundo, y de todos los que amaban. La mansión alvarenga estaba envuelta en un silencio inquietante. Las luces parpadeaban, reflejando los destellos dorados y azules que aún emanaban del laboratorio improvisado de Leonardo. Mila II permanecía sobre el pecho de Lucía, su pelaje brillando como una llama viva, mientras la niña respiraba con fuerza, consciente de la energía que fluía a través de ella. Pero la calma era un espejismo. Afuera, entre la oscuridad, los mercenarios y científicos renegados de la organización secreta de Helix Core se reorganizaban. Esta vez no serían unos pocos atacantes, era un ejército pequeño pero letal, con armamento de contención bioenergética y drones equipados para neutralizar cualquier enlace biológico felino-humano. Leonardo revisaba los planos de la mansión y del terreno a través de un tablet, buscando puntos estratégicos. Julián estaba a su lado, preparando los dispositivos de protección que Helena había diseñado años atrás. No tenemos margen de error, dijo Julián con voz grave. Si penetran este escudo, Lucía y Mila II podrían sobrecargarse. Y si eso sucede, todo lo que hizo Helena se perderá. Un maullido de Mila II llenó la habitación, resonando con un tono profundo y vibrante. Leonardo comprendió de inmediato. El gato estaba detectando la presencia del enemigo. Su pelaje parecía emitir pulsos de luz sincronizados con los latidos de Lucía. De repente, los sensores de la mansión alertaron. Un grupo de figuras encapuchadas avanzaba por el jardín, invisibles para el ojo humano común. Los drones sobrevolaban, lanzando destellos y barreras de interferencia que amenazaban con interrumpir la conexión de Lucía y Mila II. «Prepárense», gritó Leonardo, mientras Julián activaba un escudo de energía adicional alrededor de Lucía. Los primeros atacantes intentaron entrar por la entrada principal. Un destello dorado explotó frente a ellos. Mila II había saltado, proyectando energía concentrada que desintegró los drones cercanos. Los mercenarios retrocedieron, sorprendidos. Lucía, con los ojos brillando, extendió la mano hacia los intrusos. La energía dorada azulada fluyó de ella hacia el suelo, levantando una barrera invisible que los mantenía a distancia. Cada paso que daban los atacantes generaba chispas eléctricas y vibraciones, como si la propia mansión reaccionara al vínculo entre la niña y el gato. «Es imposible»,
exclamó uno de los mercenarios. No podemos acercarnos. En ese instante, una figura emergió entre la oscuridad, alta, delgada, con un casco que ocultaba su rostro y un aura oscura que irradiaba poder. Su presencia generó un temblor en el aire. Leonardo sintió un escalofrío. No era un simple enemigo, sino alguien que conocía cada secreto de Helix Core. Señor Alvarenga, dijo con voz metálica. Creí que sabría controlar el proyecto Origen, pero subestimó la magnitud de lo que su esposa creó. Hoy no solo perderá a su hija, perderá todo. Mila II se erizó y maulló con fuerza, mientras Lucía cerraba los ojos concentrándose. Un destello más intenso llenó la mansión, y de la energía que surgía entre la niña y el gato se formó una barrera que no solo bloqueaba, sino que contraatacaba, empujando al intruso hacia atrás. Ahora, Lucía, gritó Leonardo, tomando posición junto a Julián. La niña levantó las manos, y un rayo de energía dorada salió disparado hacia el intruso. La fuerza lo empujó contra la pared, desactivando los dispositivos que llevaba. Pero justo cuando parecía una victoria, el enemigo desapareció en la sombra, como si hubiera saltado a otra dimensión o usado un mecanismo de teletransporte avanzado. No lo subestimé, dijo con voz fría desde algún lugar desconocido. Esto apenas comienza. Leonardo miró a Lucía y Mila II. Sabía que habían ganado la primera ronda, pero la verdadera guerra por el proyecto Origen estaba apenas empezando. Cada pulso de energía que su hija emitía, cada maullido de Mila II, era ahora un faro que atraía a enemigos más poderosos. Tenemos que entrenar y prepararnos, susurró Julián. No sabemos cuántos más vendrán, ni qué tan lejos estarán dispuestos a llegar. Mila II se acomodó sobre Lucía, y por un instante, Leonardo creyó ver un brillo en los ojos del gato que reflejaba la sonrisa de Helena, como si le dijera, no estás solo, y esto solo es el inicio de nuestra verdadera fuerza. Y mientras las sombras de la ciudad avanzaban silenciosas, Leonardo comprendió que cada batalla futura no solo pondría en riesgo sus vidas, sino la línea misma entre la ciencia, el milagro y lo imposible. La madrugada se filtraba por los ventanales de la mansión alvarenga, pero adentro, el ambiente era una mezcla de electricidad y tensión. Leonardo caminaba de un lado a otro, observando a Lucía y a Mila II. Cada movimiento del gato parecía anticiparse a cualquier peligro. Cada respiración de la niña era un pulso que mantenía el equilibrio del campo de energía que los protegía. Tenemos que entender quién es ese tipo, dijo Julián, ajustando un monitor portátil. Lo que enfrentamos no es humano común. Sus habilidades son un nivel superior al de cualquier mercenario que hayamos conocido. Y conoce cada protocolo de Helix Core, incluso algunos que Helena nunca registró públicamente. Leonardo asintió, apretando los puños. Si sabe tanto, significa que está dentro de Helix Core. Debió sobrevivir al escándalo inicial. Y si logró reconstruir la fase 2, susurró, está jugando con fuerzas que ni siquiera Helena pudo controlar. En ese instante, Mila II saltó de la cama y se paró frente a la ventana. Sus ojos verdes dorados brillaban intensamente, y un maullido profundo resonó en toda la mansión. Leonardo y Julián se acercaron. El gato señalaba algo fuera. Un dron negro descendió lentamente, proyectando hologramas que mostraban la silueta del encapuchado, ahora claramente visible. Su rostro estaba cubierto por un casco con filtros biométricos, pero un aura azul oscuro lo rodeaba, como si emanara energía propia. Atentos, dijo Julián. Eso no es solo tecnología, es bioingeniería avanzada. El tipo ha fusionado su cuerpo con la energía del proyecto Origen. De repente, el dron proyectó un mensaje holográfico. Alvarenga, este es su último aviso. La fase 2 será completada, quieran ustedes o no. Entreguen a la niña y el gato, o enfréntense a la aniquilación total de todo lo que conocen. Leonardo respiró hondo. No. No voy a dejar que nada le pase a Lucía ni a Mila II. Esto termina aquí. Lucía, con los ojos brillando y la respiración entrecortada, se levantó con esfuerzo. Sus manos temblaban, pero una aura dorada azulada comenzaba a emanar de ellas. Mila II saltó a su hombro, y el vínculo que los unía se intensificó,
un pulso de energía recorrió toda la mansión, haciendo vibrar las paredes y levantar polvo del suelo. «Papá», dijo Lucía con voz firme y clara, aunque apenas podía sostenerse. Podemos detenerlos». Leonardo la miró, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, confío en ti». Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La figura encapuchada apareció de repente dentro de la mansión, como si hubiera atravesado las paredes. Su presencia llenó el aire de tensión. Leonardo sintió un frío que calaba los huesos. «Hola, Alvarenga», dijo la voz, metálica y distorsionada. «He esperado mucho tiempo para esto. Tú y tu hija son la pieza final. Y Mila 2 es el catalizador que permitirá la activación completa del proyecto Origen». Mila 2 maulló, un sonido tan fuerte que retumbó en los muros. Su pelaje brilló con una intensidad que cegó por un segundo a todos. Lucía extendió las manos, y la energía comenzó a girar a su alrededor, formando un escudo que bloqueaba el primer ataque de su enemigo. «Esto es imposible», gritó la figura. «Ningún humano tiene esta capacidad». Julián miró a Leonardo con alarma. «No es solo un humano. Está conectado a Helix Core, pero ha logrado fusionar su biología con la energía que Elena había desarrollado. Si Lucía no aprende a controlar la suya, no tendremos oportunidad». Elena parecía susurrar a través del vínculo. «Confía, Leonardo. Lucía puede hacerlo. Mila 2 lo hará contigo». Un destello dorado salió de las manos de Lucía, chocando contra el aura azul oscuro de la figura encapuchada. La energía iluminó toda la mansión, y por un instante, todo quedó suspendido, el tiempo, el espacio, incluso la respiración de los presentes. Esto es solo el inicio de la verdadera fase 2, susurró Leonardo. «Pero ahora, vamos a pelear no solo por Lucía, sino por todo lo que Elena construyó y que este monstruo pretende destruir». El gato saltó al centro del campo de batalla improvisado, y su maullido resonó como un grito de guerra. La energía dorada y azulada se fusionó, y Leonardo entendió algo. La conexión entre madre, hija y gato era la clave para enfrentar cualquier poder que Helix Core pudiera haber desarrollado. El enfrentamiento final estaba por comenzar. La mansión alvarenga temblaba con cada pulso de energía que emanaba de Lucía y Mila 2. Las luces parpadeaban, reflejando destellos dorados y azulados que bañaban las paredes y techos. Leonardo se posicionó detrás de ella, sosteniendo con fuerza el brazo de Julián. Sabía que cualquier movimiento en falso podía significar la destrucción de todo. La figura encapuchada permanecía inmóvil unos segundos, evaluando la magnitud del poder frente a él. Sus ojos, ocultos tras el casco, brillaban con un azul profundo. Cada respiración que exhalaba generaba ondas de energía que distorsionaban el aire, haciendo que las lámparas temblaran y que el polvo flotara en remolinos. «Es increíble», dijo la figura con voz metálica. «La niña y el gato son capaces de generar un campo de energía que rivaliza con cualquier diseño de Helix Core. Pero no basta». Antes de que Leonardo pudiera reaccionar, la figura levantó las manos, y una onda azul oscuro avanzó hacia Lucía. La niña alzó los brazos instintivamente, y un choque de energías creó una explosión que sacudió toda la mansión. Escombros volaron, las paredes temblaron y Mila 2 maulló con fuerza, irradiando un aura dorada que reforzaba la barrera. «Papá», gritó Lucía, concentrando todo su poder en el escudo. «No podemos dejarlos pasar». Leonardo vio cómo la energía que emanaba de su hija y el gato comenzaba a formar figuras, casi humanas, que rodeaban a Lucía como guardianes dorados. Cada uno de esos fragmentos de luz parecía responder al pensamiento de la niña, moviéndose con agilidad para interceptar cada ataque. Esto es imposible», murmuró Julián. Elena nunca había logrado algo así. «Esto es mucho más allá de lo que imaginábamos». La figura encapuchada no se amedrentó. De un salto, atravesó la barrera dorada, y se lanzó hacia Lucía con rapidez sobrehumana. Su casco brilló con energía azul, y cada paso que daba generaba ondas que deformaban el suelo y las paredes. Mila 2 saltó sobre la espalda de Lucía,
su cuerpo fusionándose con el aura de la niña. Un rugido felino resonó, y de pronto la energía dorada azulada que los rodeaba se intensificó hasta crear una onda expansiva que empujó hacia atrás a la figura encapuchada. ¡Increíble!, gritó Leonardo. Ella puede controlarlo. Pero el enemigo no se dio por vencido. Activó un dispositivo en su brazo que emitió pulsos de energía negra, diseñados para neutralizar el enlace entre humano y gato. Cada pulso hacía que Lucía gimiera de dolor, y la barrera comenzaba a debilitarse. ¡No!, gritó Leonardo, corriendo hacia ella. «Aguanta, hija». En ese instante, Lucía cerró los ojos, respiró hondo y dejó que su corazón dictara la energía. Un rayo de luz dorado salió disparado desde su pecho hacia la figura encapuchada, fusionándose con el aura de Mila II. El impacto fue tan poderoso que el enemigo fue lanzado contra la pared, y su casco comenzó a resquebrajarse, revelando por primera vez su rostro. Era alguien conocido, alguien que había trabajado junto a Elena en los días previos al escándalo de Helix Core. «No puede ser», susurró Leonardo, reconociendo al hombre. Tú estabas con Elena». El rostro del enemigo se iluminó con una sonrisa fría y calculadora. «Sí, y he esperado este momento por años. El proyecto Origen no puede fallar. Tu hija, Mila II, son solo piezas de un plan mucho mayor». Mila II maulló con fuerza, su pelaje brillando intensamente, y Lucía abrió los ojos. Por primera vez, su energía comenzó a tomar forma tangible. Una silueta femenina dorada, como un reflejo de Elena, emergió detrás de ella, proyectando un aura de protección que hizo retroceder al enemigo nuevamente. «Papá, lo siento», gritó Lucía con lágrimas. «No puedo dejar que nos hagan daño». Leonardo extendió las manos, intentando canalizar su fe en su hija. «Tú puedes, Lucía. Confío en ti y en Mila II». El choque final estaba a punto de comenzar. La mansión vibraba, las ventanas temblaban, y afuera, la tormenta parecía intensificarse, como si el cielo mismo respondiera al poder que emergía desde adentro. El enemigo respiraba con dificultad, retrocediendo, mientras Lucía y Mila II se preparaban para liberar toda su energía. Cada latido del corazón de la niña se sincronizaba con el ronroneo del gato, creando un campo de fuerza que no solo los protegía, sino que ahora parecía capaz de alterar la realidad alrededor. Esto es más de lo que imaginé», murmuró Julián. «Si Lucía controla esto, podría detener al mundo entero, si es necesario». Y mientras el enemigo se recuperaba para un nuevo ataque, Leonardo comprendió algo que cambiaría todo. Su hija y Mila II no solo eran la última esperanza, eran el verdadero origen que Elena había prometido proteger. La mansión albarenga estaba irreconocible. Escombros esparcidos por todos lados, paredes resquebrajadas, cristales rotos que reflejaban los destellos dorados y azulados de la energía que emanaba de Lucía y Mila II. Cada respiración de la niña parecía sincronizarse con el maullido profundo y vibrante del gato, y juntos habían creado un campo de energía que desafiaba toda lógica científica. El enemigo encapuchado se incorporó, tambaleándose. Su rostro parcialmente visible mostraba líneas de cansancio, pero sus ojos irradiaban determinación fría. Sabía que su plan estaba a punto de desmoronarse, pero no estaba dispuesto a rendirse. «Esto no termina hasta que tu hija y el gato sean míos», gruñó. «Helix Core no permitirá que el proyecto se pierda». Leonardo, con el corazón latiendo a 1000, se colocó frente a Lucía y Mila II, protegiéndolos con su propia presencia. «No mientras yo respire», gritó. «Elena nos enseñó a proteger lo que amamos, y eso es lo que haremos». Lucía cerró los ojos, concentrándose. Sintió la presencia de su madre, como un susurro cálido recorriendo su mente. «Confía, hija, confía en Mila II, y en tu padre». Unas de energía dorada azulada surgió de la niña y el gato, expandiéndose por toda la mansión. Las ondas alcanzaron al enemigo, pero en lugar de destruirlo, parecían hablarle de algo que no entendía. Recuerdos ocultos, fragmentos de los días felices junto a Elena, y la promesa que su plan original había traicionado. ¿Qué es esto?, susurró el hombre, tambaleándose. «No, no puede ser».
Mila II se acercó a él, ronroneando con fuerza. Cada vibración de su cuerpo parecía resonar en la mente del enemigo, mostrando visiones que él había ignorado por años. La dedicación de Helena, el amor verdadero hacia Leonardo y Lucía, y la traición que lo había consumido. Lucía abrió los ojos, y su voz sonó firme. Esto termina ahora. Un último pulso de energía salió de sus manos, fusionándose con el ronroneo del gato. El campo dorado a su lado envolvió al enemigo, y por primera vez, Leonardo pudo ver algo sorprendente. El hombre comenzó a llorar, su expresión transformándose de odio a remordimiento. No, yo solo quería protegerla, pero destruí todo, murmuró. La energía se disipó lentamente, dejando al hombre arrodillado en el suelo. Mila II se acurrucó junto a Lucía, ronroneando suavemente, mientras la niña respiraba con fuerza, agotada pero viva. Leonardo corrió hacia ellos, abrazando a su hija. Lucía. Lo lograste. Lo lograste, hija mía. El enemigo, todavía arrodillado, levantó la mirada hacia Leonardo. Usted, lo hizo bien. Helena, ella, lo habría hecho igual. Susurró antes de colapsar, inconsciente, finalmente derrotado no por la fuerza, sino por la verdad que Lucía y Mila II habían irradiado. La mansión quedó en silencio. La tormenta afuera había amainado, y los primeros rayos de sol iluminaban los destrozos. Cada pared, cada ventana rota, parecía reflejar la victoria silenciosa del amor, la fe y la conexión imposible entre madre, hija y gato. Lucía descansó, con Mila II acurrucado sobre su pecho. Leonardo la abrazó con fuerza, lágrimas recorriendo su rostro. Helena, lo hiciste, lo lograste desde donde estés. Julián observó la escena, con una mezcla de asombro y alivio. Nunca pensé que lo vería. La fase 2, completada, pero no como una arma, sino como un milagro. Y mientras la luz del amanecer bañaba la mansión, un maullido suave resonó en la habitación. Leonardo miró hacia Mila II y sonrió, comprendiendo finalmente. El gato no era solo un animal, sino el vínculo tangible de Helena con ellos, un guardián, un recordatorio de que la esperanza puede manifestarse de formas imposibles. Lucía murmuró con voz aún débil: «Papá. Mamá, ¿está conmigo?» Leonardo la abrazó con más fuerza. «Sí, hija, siempre contigo». El gato, Mila II, se acomodó sobre el pecho de Lucía una vez más, y por un instante, la medalla que llevaba alrededor del cuello brilló con un reflejo dorado, recordando que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte y la ciencia. En ese momento, Leonardo supo que, aunque Helix Core intentara borrar todo, mientras ellos tuvieran a Lucía y Mila II, el legado de Helena jamás moriría. Y la mansión, aunque destruida, se convirtió en símbolo de un renacer imposible de destruir. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales destrozados de la mansión albarenga. Cada rayo iluminaba los escombros, los cristales rotos y las paredes agrietadas, como si quisieran borrar la oscuridad de la noche anterior. Leonardo caminaba lentamente entre los restos, observando los daños, pero con el corazón lleno de alivio. Lucía descansaba junto a Mila II en la habitación temporal que habían improvisado, envuelta en mantas y con los ojos aún brillantes de emoción y agotamiento. Julián se acercó con un dispositivo portátil. «Señor, he logrado descifrar parte del sistema del enemigo». Mostró la pantalla. Todo lo que intentó activar del proyecto Origen fue neutralizado por la energía que Lucía y Mila II emitieron. Literalmente, lo derrotaron solo con su vínculo. Leonardo suspiró y miró a su hija dormida. Ella, lo hizo todo ella sola. Una lágrima recorrió su mejilla. Helena nos guió hasta esto. De pronto, Mila II se levantó y maulló con suavidad, como si supiera que la siguiente fase estaba por comenzar. Leonardo lo siguió hasta el laboratorio principal de la mansión, que milagrosamente había quedado intacto en su estructura central. Allí, encontraron un baúl antiguo, cubierto de polvo y marcas del tiempo. «Este baúl», murmuró Leonardo. «Siempre estuvo cerrado, pero Helena me dijo que contenía todo lo necesario para proteger a Lucía». Al abrirlo, hallaron documentos, planos y un diario en cuero desgastado. Cada página detallaba la vida de Helena,
los proyectos secretos de Helix Core y, sobre todo, instrucciones para guiar a Lucía en el control completo de su energía y del vínculo con Mila II. Leonardo comprendió que todo estaba planeado. La medalla, el gato, los protocolos de seguridad. Cada detalle había sido dejado para este momento. Papá. Lucía apareció por detrás, aún con su energía brillante debilitándose poco a poco. Puedo sentir que mi mamá está aquí. Leonardo la abrazó. Sí, hija, y siempre lo estará. Mientras tanto, Julián revisaba los archivos del enemigo. Señor, debemos decidir qué hacer con él. Intentó usar la fase 2 para fines personales, pero ahora está indefenso. Hizo una pausa. Podemos entregarlo a las autoridades, o asegurarnos de que nunca vuelva a usar estos conocimientos para dañar a nadie. Leonardo cerró los ojos, recordando los días de Elena, sus sacrificios y la promesa de proteger a su familia a cualquier costo. Será juzgado, pero que sirva para que nadie más repita estos errores. En ese instante, Mila II se recostó sobre el hombro de Lucía y ronroneó suavemente. La niña sonrió, sintiendo la calidez del gato, y por primera vez desde que despertó, una paz que parecía completa. Papá, susurró. Quiero aprender todo lo que mamá dejó. Quiero ser fuerte para proteger a todos. Leonardo asintió, emocionado y orgulloso. Y lo harás, hija, juntos. El viento movía las cortinas rotas, y por un momento, parecía que la propia Elena sonreía desde algún lugar cercano. El legado de Helix Core, que había sido destruido por el escándalo y la ambición, se transformaba ahora en un símbolo de esperanza, renacimiento y protección familiar. Y así, en la mansión alvarenga, padre e hija comenzaron a reconstruir no solo su hogar, sino la confianza, el amor y la fuerza que los conectaba más allá de cualquier límite. Mila II permaneció a su lado, el guardián silencioso de su vínculo, listo para protegerlos siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de reconstrucción, aprendizaje y revelaciones. La mansión alvarenga, aunque todavía marcada por la batalla, empezaba a recuperar su forma, como si el tiempo mismo estuviera dispuesto a reparar lo que la tormenta y la oscuridad habían roto. Lucía entrenaba bajo la supervisión de Leonardo y Julián, aprendiendo a controlar la energía que emanaba de su corazón y del vínculo con Mila II. Cada sesión era un desafío: concentrarse, sincronizarse con el gato y mantener el equilibrio entre fuerza y control. Pero la niña mostraba un talento natural, y Mila II siempre estaba allí, guiándola con maullidos, movimientos y su presencia cálida. Papá, dijo Lucía una tarde, con los ojos brillando. Creo que ya puedo mantener la energía sin agotarme. Mila II y yo podemos proteger la mansión y a quienes viven cerca. Leonardo sonrió, conteniendo las lágrimas. Lo sé, hija, y nunca más sentirás miedo. Elena nos enseñó que la fuerza verdadera no está solo en el poder, sino en el amor que te rodea. Julián, revisando los últimos archivos del enemigo neutralizado, agregó: Señor, los documentos del proyecto Origen confirman algo más. Helix Core había experimentado con muchos sujetos, pero el vínculo madre-hija era la única variable capaz de crear una energía estable y controlable. Su hija no solo sobrevivió, sino que superó todo lo que jamás imaginamos. Una noche, mientras la mansión dormía, Lucía se acercó al ventanal principal. Afuera, el cielo estrellado brillaba con intensidad. Mila II se acomodó sobre su hombro, ronroneando suavemente. Mamá, susurró la niña, cerrando los ojos. Gracias por protegerme incluso después de todo. Gracias por enseñarme a luchar con amor. Leonardo apareció detrás, abrazándola por los hombros. Ella siempre estará contigo, hija. Y mientras tengas a Mila II y a quienes te aman, nada ni nadie podrá dañarte. De repente, un brillo dorado cruzó el jardín de la mansión, un último destello de energía que parecía provenir de Mila II. La medalla en su cuello brilló, reflejando un rostro familiar por un instante. Elena sonrió, orgullosa de su hija y de su esposo. «Papá, ¿lo viste?», preguntó Lucía, con una sonrisa temblorosa. Leonardo la abrazó con fuerza, lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí, hija, lo vi. Y Elena está aquí, con nosotros siempre».
El enemigo, ahora bajo custodia, fue interrogado. Reconoció sus errores y colaboró para eliminar cualquier rastro de los experimentos restantes de Helix Core. La amenaza había sido neutralizada, y la paz, aunque frágil, comenzaba a establecerse. En los días que siguieron, la mansión recuperó su esplendor, pero con un cambio. Cada habitación, cada pasillo, recordaba a Elena no solo como científica, sino como madre protectora y guía espiritual de su familia. Lucía, Leonardo y Mila II se convirtieron en un equipo inseparable. La niña aprendió a usar su energía para ayudar, proteger y sanar, siempre acompañada por el gato que se había convertido en su guardián y vínculo con el amor de su madre. Y así, bajo la luz del amanecer y el ronroneo constante de Mila II, padre e hija comprendieron que la vida, por más peligrosa que fuera, siempre podía renacer. Que la esperanza podía manifestarse en formas insospechadas, y que el amor verdadero, incluso más poderoso que cualquier ciencia, podía vencer a la oscuridad más absoluta. La mansión albarenga se convirtió en un santuario. No solo un hogar, sino un legado de amor, valor y renacimiento. Y en las noches silenciosas, cuando alguien dormía entre la vida y la muerte, un suave ronroneo dorado recordaba a todos que siempre habría un guardián vigilando, y una madre protegiendo desde donde fuese necesario. Los meses siguientes transformaron la mansión albarenga en un lugar vivo, lleno de luz, risas y recuerdos que ya no eran solo del pasado, sino del presente que ellos mismos estaban construyendo. Cada habitación conservaba las cicatrices de la tormenta, pero esas marcas se habían convertido en símbolos de resiliencia, de la lucha y del amor que había salvado a Lucía y consolidado su vínculo con Mila II. Lucía había crecido en fuerza y confianza. Su energía ya no era solo un misterio, sino una extensión de sí misma, controlada con precisión y comprensión. Cada movimiento, cada respiración y cada ronroneo de Mila II era una danza sincronizada que le permitía protegerse y proteger a los demás. Su entrenamiento no se limitaba a la defensa, aprendía a curar, a estabilizar vidas, e incluso a transmitir calma a quienes se encontraban al borde del peligro. La niña se había convertido en un faro de esperanza viviente. Leonardo observaba todo desde el gran ventanal del salón principal, con Mila II acurrucado sobre su hombro, ronroneando suavemente. Su mirada seguía a Lucía mientras practicaba un delicado control de su energía en el jardín reconstruido, rodeada de árboles, flores y fuentes que ahora llenaban la mansión de un ambiente casi mágico. Cada destello dorado que emanaba de la niña era un recordatorio palpable del amor y el sacrificio de Elena. «Papá». Lucía se acercó, sonriente con los ojos brillantes. «Hoy Mila II y yo conseguimos controlar la energía a distancia. Incluso ayudamos a los pájaros que estaban atrapados en el invernadero». Leonardo sonrió, conteniendo la emoción. «Es increíble, hija. Elena estaría orgullosa. Lo que hiciste hoy es solo un ejemplo de lo que significa ser fuerte y amable al mismo tiempo». Julián, que seguía cerca, tomó notas y revisaba los últimos sistemas de seguridad que habían implementado para proteger el legado de Helix Core, asegurándose de que nunca más alguien pudiera manipular la energía de manera peligrosa. «Señor, la seguridad ahora está completa. Lo que ustedes han logrado no tiene precedentes. Nadie podrá replicarlo, ni destruirlo». Esa tarde, mientras el sol caía, Lucía se recostó junto a Mila II en el porche principal. El gato, siempre vigilante, se acomodó sobre su pecho, ronroneando con fuerza. La medalla de Elena, colgando del cuello del animal, reflejaba la luz dorada del atardecer, proyectando destellos que parecían formar figuras de la madre, saludando con una sonrisa serena y amorosa. «Mamá», susurró Lucía. «Te siento aquí, con nosotros, en cada latido de mi corazón, y en cada ronroneo de Mila II». Leonardo se sentó a su lado, tomando la mano de su hija. «Ella siempre estará aquí, hija, y tú llevarás su legado». Lo que Elena comenzó no terminó con la tragedia, terminó con nosotros, fuertes, unidos y vivos. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un santuario para aquellos que necesitaban esperanza. Lucía y Leonardo ayudaban a niños y familias que habían sufrido pérdidas o enfermedades. Mila II siempre estaba presente, vigilante, como un guardián dorado de milagros y segundas oportunidades.
Una noche clara, mientras la luna iluminaba el jardín, Leonardo observó a su hija dormida, con Mila II acurrucado sobre su pecho. Por un instante, parecía que la luz dorada que emanaba de ella se expandía por todo el jardín, acariciando cada flor, cada fuente y cada rincón de la mansión. «Papá», susurró Lucía dormida con una sonrisa. «Gracias por protegerme. Gracias por amarme. Gracias por confiar en mí y en Mila II». Leonardo suspiró, con lágrimas recorriendo su rostro. «No tienes que agradecerme, hija. Elena nos enseñó que el amor no tiene límites, y tú eres la prueba de ello». En ese momento, un suave maullido dorado resonó en la noche, como un recordatorio de que Mila II seguía vigilante, y de que Elena, de alguna manera inexplicable, estaba allí también, guiando a su familia desde donde fuera necesario. Los años pasaron, pero la conexión permaneció intacta. Lucía creció con fuerza, sabiduría y compasión. Leonardo nunca dejó de aprender de su hija, y juntos continuaron reconstruyendo, sanando y protegiendo todo aquello que Elena había valorado. La mansión alvarenga se convirtió en un símbolo, un lugar donde la ciencia y el amor se encontraron, donde los milagros no eran imposibles, y donde la esperanza siempre encontraba un camino. Mila II seguía allí, dorado y vigilante, un recordatorio constante de que lo imposible podía suceder cuando el amor y la fe se unían. Y así, bajo la luz de cada amanecer y el suave ronroneo de un gato que ya no era solo un animal, sino un legado vivo de Elena, la historia de Leonardo, Lucía y Mila II encontró su paz definitiva. La esperanza había renacido, y nada ni nadie podría borrarla.